Bueno, entonces, buenas tardes, mi nombre es Valentina Rojas, yo soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El día de hoy les voy a exponer endoftalmitis. Entonces, la endoftalmitis va a ser un trastorno inflamatorio intraocular severo que va a comprometer los segmentos anteriores y posteriores del ojo, comprometiendo humor acuoso y humor vítreo. Esto puede ser por propagación exógena, ya sea por algún traumatismo o por inyecciones, o endógena por infecciones sistémicas de microorganismos infecciosos. Histológicamente vamos a ver infiltración masiva de la cavidad vítrea con células inflamatorias y este va a ser un diagnóstico devastador en oftalmología. Podemos ver que estos microorganismos que ingresan al ojo pueden cruzar la barrera hematorretiniana, extenderse, causando necrosis de la esclera y o la córnea con compromiso orbitario o incluso ruptura del globo ocular, causando una panoftalmitis que puede llevar a una pérdida visual permanente. Dentro de la clínica podemos encontrar síntomas como visión borrosa, ojo rojo, dolor ocular, edema palpebral, epífora, fotofobia y en casos de endoftalmitis endógena, fiebre, que estos síntomas pueden ser variables. Hay pacientes que son más sintomáticos que otros. Podemos encontrar también signos como hipopión, edema corneal, cámara anterior turbia y vitritis progresiva en el 75% de los casos. Tenemos que esta presentación va a ser un evento dinámico, va a progresar desde un evento temprano con enrojecimiento y popión hasta ya una patología ya más tardía, más avanzada que nos puede llevar a pérdida de la visión. En cómo estamos en la endoftalmitis en Colombia, entonces realmente acá la epidemiología, los artículos son escasos, pero encontré este que fue publicado por la revista Socoftal, este fue en el 2023. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el cual se analizaron historias clínicas de pacientes con diagnóstico de endoftalmitis endógena entre enero del 2015 y marzo del 2021 que fueron atendidos en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Se hospitalizaron 69 pacientes con diagnósticos de endoftalmitis, de los cuales 12 correspondían a endoftalmitis endógena. Lograron un aislamiento microbiológico en el 75% de los pacientes. Se demostraron que dentro de los pacientes diagnosticados tenían algún grado de inmunosupresión, el 25%, de los cuales el 25% correspondía a diabetes mellitus tipo 2, lo cual como que sí realiza un contraste en frente a la epidemiología a nivel internacional, en la cual se encuentra que las pacientes con diabetes son los que más presentan endoftalmitis, ya que esta patología nos causa un estado de inmunosupresión con hiperglicemia constante, derivándonos en una disminución de la quimiotaxis leucocitaria, se altera la liberación de citoquinas y se implica la función fagocítica de los neutrófilos, la cual va a estar alterada. Tenemos que se encontró dentro del aislamiento de los pacientes en un 55% Klebsiella pneumoniae, la cual pues es importante en el diagnóstico de absceso hepático, por eso dice que el foco primario de la infección fue el 25% origen hepatobiliar y el resto fueron Staphylococcus aureus en un 33%, Isoplasma capsulatum en un 11%. Dentro pues de la epidemiología a nivel mundial encontramos que las especies aisladas más frecuentemente son Staphylococcus aureus y estafilococo en nuestro país, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, y a nivel internacional el aureus. Bueno, dentro de la fisiopatología tenemos que hay factores del microorganismo y factores del huésped. Dentro de los factores del microorganismo tenemos tamaño del inóculo, las toxinas, la virulencia, el serotipo, la ruta de invasión y el biofilm. Tal vez de estos uno de los más importantes es el biofilm, el cual es una biopelícula multicapa que van a formar las bacterias como el estafilococo epidermidis, el cual funciona como un protector o baba en la superficie de materiales extraños. Esta baba va a estar compuesta por polisacáridos extracelulares que va a proteger a las bacterias de las defensas del huésped. Y dentro de los factores del huésped, pues vamos a tener principalmente que la respuesta del sistema inmune sea adecuada, que haya una correcta eliminación del patógeno y depende también de las enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus tipo 2. La endoftalmitis se puede clasificar según su vía de acceso, según su presentación clínica y según su agente causal. La vía de acceso puede ser exógena o endógena. La gran mayoría es exógena, representando más del 90%.
y la endógena que puede representar el 2 al 8%. Según la presentación clínica, puede ser aguda si es menor de 6 semanas, posoperatoria o crónica si es mayor o igual a 6 semanas. Y según el agente causal, puede ser bacteriana o fúngica. Dentro de la clasificación por vía de acceso exógena, entonces tenemos dentro de estas, como la más habitual es la posoperatoria, que podemos encontrarla en cirugías de catarata, ya sea aguda o crónica. Dentro de esta etiología, los gram positivos representan el 94,2% de todos los aislamientos, seguido de el estreptococo en un 9% y los gram negativos cubren solo el 6%. Tenemos que en las endoftalmitis posinyección la mayor incidencia va a tener en estreptococo y este es el que tiene peor pronóstico visual respecto al estafilococo. También tenemos endoftalmitis postraumática, donde vamos a ver que el aislamiento predominante van a ser estafilococos gram positivos y también, muy importante, el Bacillus cereus, el cual se va a encontrar en el aire, en el suelo y en el agua, y este va a causar una infección fulminante con inflamación intraocular grave y necrosis tisular. También tenemos endoftalmitis relacionada con la ampolla. Esta vamos a hallar especies de estreptococos y en esta patología en especial podemos observar resultados visuales deficientes a pesar de un tratamiento intensivo. También tenemos la endoftalmitis por queratitis. Acá se han implicado estafilococos y bacilos gram negativos y también se puede ver relacionado con fusarium por uso de lentes de contacto. Según las vías de acceso endógenas, entonces vamos a tener bacterias como Staphylococcus aureus streptococo, que son responsables de causar endocarditis, E. coli, Klebsiella, que es responsable del absceso hepático. Podemos ver también especies como Candida albicans, Aspergillus y Fusarium. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Entonces vamos a realizarlo por medio de una muestra de humor vítreo o de humor acuoso para cultivo y gram, pero idealmente se debe, pues se aísla más cantidad de microorganismos con la muestra de humor vítreo, alcanzando aproximadamente un 90%. Eso tiene que ver porque el humor acuoso presenta una renovación constante y tiene mayor presencia inmunológica. Además, porque del humor vítreo, pues podemos sacar más muestra. Hasta la mitad de los casos sospechosos de endoftalmitis pueden ser negativos al cultivo. Sin embargo, si tenemos un cultivo negativo, esto no nos va a descartar un diagnóstico de endoftalmitis. Siempre tenemos que mirar el cuadro clínico para establecer el diagnóstico, incluso sin hallazgos de laboratorios sólidos. ¿Por qué puede ser un cultivo negativo? Entonces, porque ya tenga una pequeña carga bacteriana, porque previo a la toma de la muestra se hayan administrado antibióticos, porque se recolecte una muestra insuficiente o porque los microorganismos no estén presentes en el líquido intraocular, sino que estén flotando libremente en la superficie ocular. También se puede en casos de organismos de crecimiento lento o exigente. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos que podemos tomar una muestra por aspirado o también por medio de una biopsia de vítreo. En cuanto a la muestra por aspirado, entonces ya habíamos dicho, podemos sacar una muestra de humor acuoso o una muestra de humor vítreo. Se la vamos a aspirar si es de humor vítreo, pues que es la que se prefiere, por medio de una aguja de calibre 23 o un vitrector de 3,5 milímetros a nivel de la pars plana, detrás del limbo, con la punta apuntando hacia el centro del ojo para reducir el riesgo de daño al cristalino y a la retina. Y si no es posible, pues por aspiración se realiza una biopsia de vitrio. Acá vamos a utilizar un vitrector, que es un instrumento que corta y aspira vitrio mientras se van haciendo lavados con solución salina balanceada. Lo que se va a obtener de esos lavados también se puede enviar al laboratorio para gran y cultivo y para sacar otras muestras. Tenemos entonces que el gran puede ser positivo en el 50% de los casos. Si la muestra que tenemos es de vitrio, pues va a ser mucho mayor la posibilidad de que aislemos algún microorganismo. Entonces, dentro de los métodos que tenemos para diagnóstico, el tradicional sería el cultivo, que es el que más usamos en nuestro medio porque va a ser pues más barato, más costo efectivo, y también hay otros métodos no tradicionales, los cuales pueden ser moleculares, en este caso la PCR, o la secuenciación de próxima generación, pueden ser también biomarcadores, de los cuales pues resalta más el galactomanano, y vesículas extracelulares.
Entonces, ¿cuáles son las direcciones futuras para el diagnóstico? Entonces, tenemos actualmente lo más común que se utiliza es la toma de cultivos. Estos cultivos se demoran más o menos 48 a 72 horas en reportar crecimiento de bacterias, siendo más demorado para hongos y vamos a tener un resultado más o menos a la semana de enviarlos. Tenemos otra opción que es la PCR que nos va a arrojar resultados más rápidos, aproximadamente unos 5 a 6 horas, promedio en 24 horas, pero la diferencia es que esta PCR no nos va a informar sobre la susceptibilidad a los antibióticos de los microorganismos identificados, por lo cual esto puede ser no sustituir el cultivo, sino ser como complementario al mismo. Y también tenemos otro que va a ser la secuenciación de próxima generación, sin embargo, esta no la tenemos disponible en nuestro medio, es muy costosa y la usan principalmente en laboratorios de investigación. Entonces, a diferencia, pues la última, la secuenciación de próxima generación, lo que va a analizar son ácidos nucleicos. Estos se meten en una base de datos para identificar todas las formas de vida basadas en una muestra pequeña de ADN, por lo cual pues se espera que sea lo próximo, la próxima dirección para sacar muestras y saber específicamente qué microorganismo está causando nuestra endoftalmitis. También ahora vamos a pasar pues a la etiología de cada una. Vamos a ver endoftalmitis post cirugía de catarata. Entonces, la incidencia va a ser actualmente menor del 0,1%. Esta es una causa, la causa más frecuente de endoftalmitis endógena. En la mayoría de casos es aguda, ocurriendo dentro de la primera semana. El diagnóstico se realiza más o menos a los 3 días posteriores a la cirugía y generalmente es causada por una infección de la flora normal de la superficie ocular, párpado, conjuntiva. Entonces, por eso es que es muy importante que cuando vamos a operar un ojo de catarata, tenemos que asegurarnos que la cavidad adyacente también esté libre de infección. Otras etiologías que podemos tener es contaminación a través de las incisiones en las primeras etapas posoperatorias o que haya contaminación del instrumental, de viscoelástico o del quirófano. Como ya les dije, en un 90% es por gram positivos, estafilococo epidermidis es el patógeno mayormente encontrado. Este cuadrito pues básicamente dice que a nivel mundial, lo que es Estados Unidos, Europa, India, Singapur y China, la prevalencia más alta la vamos a encontrar en estafilococo epidermidis y ya pues variando la región podemos encontrar otros microorganismos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, en postcatarata tenemos factores de riesgos preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. Preoperatorios, entonces, que el paciente con el que estemos sea un paciente diabético, inmunocomprometido, que tengamos infección en el saco lagrimal, una blefaritis crónica, que tengamos usos de lente de contacto o prótesis contralateral. Dentro de los intraoperatorios puede ser una cirugía prolongada, que sea un lente intraocular secundario, una ruptura de cápsula posterior, que tengamos un procedimiento combinado, que haya pérdida de vitrio o contaminación con la solución salina intraprocedimiento. Y postoperatorio vamos a tener principalmente fuga de la herida el primer día o encarcelamiento del vitrio. ¿Qué signos podemos encontrar en la endoftalmitis post cirugía de catarata? Entonces acá los síntomas van a ser iguales que en cualquier endoftalmitis. Puede presentar dolor, enrojecimiento, disminución de la agudeza visual. Ya los signos van a depender de la severidad. Entonces en la imagen A podemos observar un paciente con hipopio y depósitos de fibrina, en la imagen B fibrina y en la imagen C células in vitro anterior. Podemos encontrar también, como en las otras endoftalmitis, edema palpebral, quemosis, inyección conjuntival. Podemos encontrar en esta efecto pupilar aferente relativo, jaiz corneal, vitritis y también podemos encontrar inflamación severa y debris oculares. Dentro del diagnóstico diferencial, entonces vamos a tener algunas patologías como retención oculta de la corteza o del núcleo del cristalino, hemorragia vítrea, uveitis posoperatoria, reacción inflamatoria a un fármaco intravítreo, cirugía complicada o prolongada que puede provocar edema corneal, uveitis, blebitis, necrosis aguda de la retina, queratitis y algo muy importante es el TAS, que sería una reacción tóxica al uso de irrigantes o viscoelásticos inapropiados o contaminados. Entonces, esta básicamente va a ser una reacción inflamatoria posoperatoria, pero va a ser estéril. Esta va a ser causada por una sustancia no infecciosa que va a ingresar al segmento anterior y nos va a producir un daño tóxico a los tejidos intraoculares. Eh,
¿Qué se va a diferenciar de la endoftalmitis? Entonces, es el diagnóstico, el debut va a ser más precoz, aproximadamente dentro de las primeras 24 horas. En la endoftalmitis posoperatoria por catarata va a ser aproximadamente segundo o tercer día. Vamos a tener una afectación leve de los párpados, el dolor va a ser más leve, la localización inicial va a ser segmento anterior. El edema corneal va a ser precoz e intenso en comparación a la posoperatoria de catarata, que puede ser variable. Puede estar la presión intraocular elevada. En la endoftalmitis postcatarata puede estar disminuida, la respuesta a corticoides va a ser buena y el cultivo de Gram va a ser negativo, pues porque esta va a ser ya una reacción a etiología tóxica no infecciosa. Dentro del diagnóstico de endoftalmitis postcatarata, tenemos que mirar entonces, ya dijimos, signos y síntomas, antecedente de que el paciente tenga una cirugía de catarata, debemos revisar la herida quirúrgica, mirar si hay infiltrados inflamatorios a su alrededor, buscar si de pronto hay del positivo, que indica que no hay un sello adecuado de la herida, y se toman los cultivos, se descartan además procesos infecciosos concomitantes. Tenemos también otro apoyo diagnóstico que es la ecografía modo B. Se dice que esta puede realizarse antes de realizar la toma de la muestra del vitrio si no logramos ver nada para excluir el desprendimiento de retina. En esta ecografía podemos observar opacidades vítreas, debemos evaluar el polo posterior y podemos encontrar engrosamiento corioretiniano posterior. Entonces, dentro de los pilares del tratamiento en esta patología tenemos antibiótico intravitrio, que sería el pilar más importante, junto con vitrectomía, vía pars plana, manejo sistémico, esteroides. Los antibióticos intravitreos, entonces, estos son clave porque van a alcanzar niveles por encima de la concentración inhibitoria mínima de los patógenos, se van a mantener y se van a mantener esas concentraciones durante varios días. Este se va a administrar inmediatamente, se toma la muestra para el cultivo. Actualmente los más utilizados son ceftazidima y vancomicina, que equivalen a 2 miligramos de cada antibiótico en 0,1 mililitros. También hay otra alternativa que es la micacina en pacientes que tienen alergia a la penicilina o a la cefalosporina o en pacientes que tienen sospecha de un trauma con infección por bacilos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la micacina pues no se usa mucho porque tiene un riesgo de isquemia retiniana. Entonces, el tratamiento, tenemos que el pilar, entonces, los antibióticos junto con la vitrectomía pars plana. Entonces, tenemos un estudio que es el EBS. Este estudio fue publicado inicialmente en 1995. Fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorizado. Se trató endoftalmitis posoperatoria aguda en 420 ojos. Se encontró que los pacientes que tenían una agudeza visual de percepción de luz o peor a esta, tenían mayor beneficio si se les realizaba una vitrectomía más antibióticos intravítreos en lugar de darles solo antibióticos intravítreos. ¿Por qué? Porque mejoraba el pronóstico visual, reducía en 50% la pérdida visual severa. Y también este estudio nos arrojó que los antibióticos sistémicos no son necesarios, sino que el pilar es la terapia intraocular. Tenemos también, están los esteroides intravítreos. Aquí les traigo este estudio. Fue publicado en el Indian Journal of Ophthalmology. Este estudio es del 2022. Fue un metaanálisis que incluyó 265 casos de endoftalmitis. 126 pacientes se les aplicó dexametasona intravítrea más antibiótico y a 139 solo el antibiótico intravítreo. ¿Qué pasó? Pues que los pacientes que se les puso dexametasona no presentaron mejoría en el resultado visual. Entonces, realmente esta es una práctica que actualmente no tiene evidencia. ¿Qué otras opciones hay de tratamiento? Puede aplicarse antibiótico tópico, sin embargo, el beneficio es limitado. Se dice que si se aplica intensamente ciertos fortificados, como vancomicina al 5% o ceftazidima al 5%, puede penetrar la córnea en niveles terapéuticos. Estos se van a administrar 4 o 6 veces al día y otra alternativa va a ser la fluoroquinolona de tercera o cuarta generación, que va a alcanzar niveles activos en el humor acuoso y vítreo. También el antibiótico oral se puede dar porque se cree que ataca al biofil bacteriano, que es como dentro de la fisiopatología, una de como de las entidades más importantes en cuanto pues al patógeno. Entonces se puede dar moxifloxacina, 400 miligramos vía oral diaria por 10 días, o claritromicina si tenemos un cultivo negativo, 500 miligramos cada 12 horas. Que sí se ha demostrado que en realidad tiene un beneficio para disminuir la endoftalmitis, entonces tenemos dos cosas. Uno, es que durante la cirugía apliquemos yodo povidona al 5% dentro del saco conjuntival, lo dejemos 3 minutos antes de iniciarla.
Se realizó entonces un ensayo controlado aleatorizado en 400 ojos. Usaron yodopovidona al 0,25% en irrigaciones continuas sobre la superficie ocular. Se demostró que en los pacientes, en el grupo que se le aplicaba la yodopovidona, no había ningún crecimiento bacteriano. Por eso se ha demostrado que esta práctica tiene evidencia. Además, el antibiótico intracameral, la inyección de cefuroxima, 1 miligramo en 0,1 mililitro al final de la cirugía, se demostró que redujo el riesgo de endoftalmitis postcatarata 5 veces. Este hallazgo fue publicado por la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva en el 2006 y actualmente hace parte de sus guías de práctica clínica. Bueno, entonces otra pregunta es si recomiendan o no antibióticos tópicos preoperatorios. Entonces se demostró que el uso de antibióticos tópicos preoperatorios no tenía ningún beneficio para disminuir la endoftalmitis. Se prefiere, por tanto, yodopovidona más la inyección de cefuroxima posterior a terminar la cirugía. Se demostró que la fluoroquinolona de cuarta generación, 4 veces al día durante 3 días previos a la cirugía, puede inducir resistencia bacteriana y así la mandemos. Esto no va a conseguir una erradicación bacteriana completa en la superficie ocular. Por eso, pues también, como les dije, en esta guía de la Sociedad Europea de Catarata recomiendan esa práctica no hacerla. Sin embargo, pues actualmente hay muchos oftalmólogos que la realizan. La endoftalmitis crónica posoperatoria, entonces esta tenemos ya, va a ser una inflamación persistente semanas o meses después de la cirugía, mayor o igual a 6 semanas. Esta va a ser por microorganismos de baja virulencia, ya sea bacterianos o fúngicos, como el Propionibacterium acnes, la Candida, Aspergillus y otras especies que les mostré aquí, Actinomyces nocardia. Entonces, vamos a ver que aquí para una endoftalmitis crónica es muy común que se pueda confundir con una uveitis. Sin embargo, le vamos a dar el esteroide, se le quita el esteroide y el paciente vuelve a empeorar. Se le toma el aspirado, pero este a menudo puede ser negativo y puede requerir una vitrectomía. Entonces, acá en las imagencitas que estamos viendo, entonces vemos un ejemplo. Entonces, en la imagen vemos un caso de una endoftalmitis posoperatoria crónica por Propionibacterium acnes. Entonces, arriba vamos a ver precipitados retroqueráticos, depósitos blanquecinos en el saco capsular, no se ve enrojecimiento. Y aquí abajo, señalado por las flechitas, ven una placa blanquecina que es muy característica de esta Propionibacterium acnes en infecciones crónicas. Entonces, esa bacteria va a formar colonias que se van a manifestar como una placa que se va a depositar entre la cápsula posterior y el implante del lente intraocular. Entonces, en ocasiones, si se manda una capsulotomía a esta lesión de este propio Unibacterium acnes, puede hacer que se libere el microorganismo de la cavidad vítrea. Vamos a ocasionar una inflamación grave y ya podemos iniciar la endoftalmitis crónica. Aquí tenemos otro caso, es una endoftalmitis posoperatoria crónica, entonces vemos que en el A el paciente está con una agudeza visual de 20/100, presentó una inflamación leve en la cámara anterior, una placa capsular, y en la imagen B y C ya vemos que la inflamación se vuelve recurrente, placa capsular persistente, e inflamación leve. En la imagen C, pues vemos que se parece mucho a las placas que les acaba de mostrar del propio Unibacterium acnes. Sin embargo, pues a este paciente igual le toman muestra de cultivo de vitrio y sale positivo, es para acremonio. Le realizaron vitrectomía pars plana, le retiraron el lente intraocular y le administraron antibióticos intravitreos y al final en la imagen vemos que en el control posoperatorio este paciente recuperó la agudeza visual, estaba a 20/100, ahora está en 20/40 con resolución completa de la inflamación. Se puede dar otras endoftalmitis postquirúrgicas, dentro de las cuales posvitrectomía está en aumento. Se sabe que sí, la posvitrectomía también va a depender mucho como del diámetro de los puertos. Entre más pequeño sea el puerto para la vitrectomía, más o menos 25 o 23, no se van a suturar. Entonces, por lo cual esto podría que no haya un adecuado sellado al final de la cirugía y pueda ser una puerta de entrada para bacterias de la superficie intraocular, la superficie ocular hacia la parte intraocular del ojo. Cuando el puerto entonces es más pequeño, la tasa de infección por lo general es 1%. Si el puerto es más grande, en puertos más o menos de 20, la incidencia ya va a disminuir de 0,03 a 0,15 por ciento. Y también podemos tener posqueratoplastia, la endoftalmitis. Podemos tener también endoftalmitis posinyección.
También estas inyecciones pues cada vez son más comunes, ejemplo pues en pacientes con degeneración macular asociada a la edad. Aquí vemos en la imagen, en la imagen A, el paciente está con movimiento de manos. Es un paciente de 56 años, de antecedente de degeneración macular asociada a la edad. Le aplicaron un anti-VEGF y presentó una disminución repentina y dolorosa de la visión. Estaba en movimiento de manos, como vemos en la imagen, congestión conjuntival, quemosis, una membrana en la cámara anterior, visión borrosa. Se le realizó entonces la punción vítrea, inyección intraocular con los antibióticos. Se obtuvo el resultado del cultivo y fue positivo para estafilococo coagulasa negativo. Al año le hicieron seguimiento. Después de todo el manejo, el paciente resolvió completamente su cuadro, agudeza visual 20/50, después de estar movimiento de manos. En la endoftalmitis postraumática, entonces, dentro de todas las endoftalmitis, estas representan el 25 al 35% de los casos. Es más común si se presentan lesiones oculares abiertas, más común aún si hay un cuerpo intraocular implicado. Este también puede resultar además de una propagación contagiosa, de una herida en córnea, esclera o una herida adyacente. Pues la presentación clínica depende de la virulencia del microorganismo implicado. Tenemos que hay factores de riesgos, heridas sucias, cuerpo extraño intraocular, ruptura de la cápsula posterior. Si consulta a la persona más de 24 horas del evento, pues porque ya no podemos hacer un cierre antes de las 24 horas, lesiones en adulto mayor, lesiones esclerales posteriores. Y es importante destacar que esta tiene un peor pronóstico visual que otras endoftalmitis. Entonces, dentro pues de las zonas de lesión del globo ocular abierto, tenemos que hay mayor riesgo de desarrollar endoftalmitis en heridas penetrantes de la zona 1, que sería injuria en córnea o en el limbo esclerocorneal. Y también el riesgo va disminuyendo en heridas penetrantes de la zona 3, que sería la esclerótica posterior, más de 5 milímetros del limbo. Entonces, dentro de la etiología, la más agresiva de todas es el bacillus. Este nos va a dar la imagen que vemos ahí, la imagen superior, que nos puede dar un acceso corneal en forma de anillo, puede tener un deterioro visual menor de 48 horas. También puede ser por estafilococo epidermidis, propionibacterium agnes, Clostridium perfringens. Puede ser también gran negativo por pseudomonas, hongos y mixtas. En los Clostridium, pues que se encuentran en el ambiente, se sospecha si hay contaminación con suelo y este nos puede causar un hipopión verde o café y burbujas en la cámara anterior. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer porque el paciente tenga un antecedente de trauma. A veces es muy difícil diagnosticar una endoftalmitis inmediatamente después de la lesión, cuando hay ruptura del globo ocular, porque hay una inflamación por el trauma y hay alteración de todas las estructuras oculares. Sin embargo, pues ciertas cosas nos pueden ayudar, por ejemplo, después de un traumatismo, el dolor del traumatismo por lo general tiene que estar relacionado con la lesión. Si vemos que, ejemplo, el traumatismo no es tan grave y el paciente presenta un dolor desproporcionado, podríamos pensar en una endoftalmitis. También mirar el fondo de ojo, descartar cuerpos extraños. Si no logramos ver el fondo de ojo por la vitritis, entonces vamos a pasar imágenes diagnósticas. Un TAC de órbitas para mirar si no hay cuerpos extraños. El ancho de corte debe ser inferior a 2 milímetros. Podemos tomar una ecografía ocular, pero es importante que estas se tomen heridas que ya han sido autoselladas o suturadas. Lo ideal es en la ecografía ocular no hacer presión sobre el globo ocular, más que todo sobre párpados, y este nos sirve para cuerpos extraños radiolúcidos como vidrio o plástico. Y no se recomienda resonancia magnética, pues porque hay cuerpos extraños que pueden ser ferromagnéticos y podemos con la resonancia incluso causar una ruptura ocular. Entonces, el tratamiento va a ser intervención temprana, lo ideal. Entonces, ¿con qué? Entonces, se va a realizar una vitrectomía pars plana para extraer el cuerpo extraño intraocular, realizar desbridamiento del vitrio infectado, inyección de antibióticos intravítreos. Una vez le retiremos el cuerpo extraño, se tiene que llevar para el cultivo. Además, pues se pueden dar antibióticos sistémicos adyuvantes. Entonces, ¿por qué el antibiótico sistémico? Entonces, lo que se cree es que cuando el globo ocular tiene una lesión, se provoca una ruptura de la barrera hematorretiniana. Entonces, esto va a permitir que los antibióticos que se administran sistémicamente penetren con mayor facilidad en las zonas
infectadas del ojo. Por eso también se puede dar antibiótico sistémico intravítrea y muy importante evaluar pues el estado de inmunización del paciente contra el tétanos. Hay que mirar si el paciente tiene su vacunación y si no se ha administrado la vacuna o si no tiene refuerzos, pues se le debe poner con una lesión de globo ocular abierto. ¿Qué antibióticos se recomiendan? Entonces, los antibióticos endovenosos podrían ser en la primera fase, entonces vancomicina, 1 gramo cada 12 horas endovenoso, más ceftazidima, 1 gramo cada 8 horas endovenoso por 2 a 3 días. Por lo general, todos los antibióticos endovenosos se dan 3 días y posteriormente vamos a pasar a tratamiento oral 7 a 10 días. El tratamiento oral que vamos a dar, por ejemplo, ambulatoriamente, va a ser ciprofloxacina o levofloxacina oral. También podemos tener la opción de moxifloxacina endovenosa o cualquier fluoroquinolona endovenosa como ciprofloxacina, cefasolina y en casos que sospechemos infección por Bacillus o Clostridium, además de los antibióticos que están descritos en la primera fila, que es banco y ceftazidima, podemos adicionar clindamicina. Si sospechamos infecciones fúngicas, entonces vamos a dar fluconazol o voriconazol sistémico. Entonces, el tratamiento, entonces el pilar va a ser antibiótico intravítreо. Sin embargo, podemos tener otras circunstancias, como por ejemplo un paciente con hemorragia supracoroidea, en el cual si le inyectamos hay riesgo de inyectar el antibiótico intravítrea en el espacio supracoroideo. Por eso, pues en estos casos de hemorragia supracoroidea ya se debe como mirar riesgo-beneficio. De resto, si tenemos lesión ocular con globo abierto y cuerpo extraño, sí o sí antibiótico. Y si tenemos lesión globo ocular sin cuerpo extraño, igual, pues, si tenemos factores de riesgo, podemos considerar un paciente de alto riesgo, hay que poner el antibiótico intravítrea. Aquí también, pues, había opción de tratamiento tópico, no sé qué tanto se use actualmente, pues la doctora ya nos confirmará si en la práctica clínica se realiza o no, pero indicaba Moxi, 1 gota 4 veces al día, o fortificados como vancomicina más ceftazidima. Entonces, si se aplica intensamente, puede penetrar córnea a niveles terapéuticos. Cuanto a la endoftalmitis asociada a ampolla filtrante, entonces tenemos, si hay ampolla, hay 5 veces más riesgo de endoftalmitis. Entonces, ¿por qué? Porque la ampolla es un defecto en la esclera que únicamente va a estar cubierta por conjuntiva. Por lo tanto, la barrera de protección va a ser menor y esto nos puede permitir el paso de microorganismos. Esta incidencia es de 0,2 a 9,6% en procedimientos de glaucoma. Puede aparecer aproximadamente a los 19 meses después de la cirugía con un rango entre 3 a 9 años. La etiología va a ser estreptococo, estafilococo, haemophilus y se va a diferenciar de la blebitis porque la blebitis va a ser una infección en cámara anterior por la ampolla, pero si ya vemos que hay vitritis, ya inmediatamente va a ser una endoftalmitis. El tratamiento, pues igual a todas las endoftalmitis que hemos hablado. Entonces, decía que usualmente en la fase inicial se trata con antibióticos tópicos fortificados. Y pues también ya fases avanzadas, como dijimos, entonces antibiótico intravítrea y vitrectomía pars plana. Endoftalmitis asociada a queratitis, entonces es raro que una queratitis evolucione en endoftalmitis, pero pues puede pasar. La incidencia es del 0,2% al 6,5%, es más frecuente por Fusarium y Aspergillus, y con frecuencia estos cultivos tienen falsos negativos. Se debe orientar más que todo por la clínica, incluso se puede pues ayudar por medio de un OCT. Factores de riesgo para desarrollarlo son uso de corticoides, infección fúngica, perforación corneal o infección cerca a la herida quirúrgica. Y finalmente, pues ya pasando, saliendo pues de endoftalmitis exógena, vamos a pasar a la endógena. Entonces, esta se produce cuando los microorganismos del torrente sanguíneo van a penetrar en el ojo. Estos microorganismos atraviesan la barrera hematorretiniana, infectan el tejido ocular. Inicialmente, cuando hay una endoftalmitis endógena, se va a afectar primero la coroides y el cuerpo ciliar, ya que tienen mayor flujo sanguíneo, son los principales focos de infección, con afectación secundaria de la retina y el vítreo. Tenemos entonces, son al 2 al 8% de todos los casos de endoftalmitis, 50% de los pacientes van a ser asintomáticos, se propaga por vía hematógena, si el paciente está inmunosuprimido, factor de riesgo le puede dar. Si tiene linfoma, leucemia, diabetes, VIH, lupus, cáncer, si de pronto se inyecta drogas endovenosas, que tenga un catéter venoso permanente, que le hagan diálisis, tiene riesgo de una endoftalmitis endógena.
También en pacientes con cirugía mayor de predominio intraabdominal. Entonces, aquí tenemos dos entidades que la pueden causar, sean bacterias o hongos. Bacterias, entonces, gram positivos, estreptococo, estafilococo, bacillus nocardio. Gram negativos, Neisseria, Haemophilus influenzae, E. coli, Klebsiella pneumoniae. Y hongos, Candida fusarium y Aspergillus. Dentro de la endoftalmitis bacteriana, entonces tenemos, todas las endoftalmitis van a tener la clínica, o sea, parecida, los síntomas de disminución de agudeza visual, dolor, fotofobia. Acá nos va a cambiar en la endógena que el paciente puede tener fiebre y leucocitosis porque también pues tiene una infección sistémica. Vamos a ver hallazgos de hipopio en vitritis y en esta endoftalmitis bacteriana usualmente hay una demora diagnóstica de 3 días. Acá podemos, igual, el diagnóstico va a ser igual, hemocultivos, en este caso, pues porque estamos sospechando infección sistémica y cultivos intraoculares. El tratamiento va a ser con antibióticos intravítreos sistémicos y la vitrectomía. Acá en la imagen, pues en la imagen superior vamos a ver Hayes en el vítreo, absceso corioretinal en la media periferia inferior y en la periferia también vamos a ver hemorragias intrarretinianas. Aquí en abajo en la ecografía con la flechita vamos a ver opacidades vítreas leves y engrosamiento retinocoroideo que corresponde a un absceso suprarretinal. Entonces, dentro de las endoftalmitis por hongos, entonces tenemos la más común de todas va a ser cándida. Esa es más común en pacientes inmunosuprimidos y que se inyecten drogas endovenosos. Tiene muy mal pronóstico las endoftalmitis fúngicas y esta puede confundirse con una uveitis infecciosa. Entonces, por lo general se confunde con uveitis, se le da corticoides, se empeora el cuadro, entonces ya vamos a empezar a sospechar infección por hongo. Por lo general, como les expliqué anteriormente, esta infección se propaga primero en coroides porque es muy vascularizada y luego ya al final es que va a progresar desde capas externas a las internas de la retina. Los pacientes tienden a ser asintomáticos. Ya cuando presentan vitritis considerable es que ya pues empiezan como a manifestar pues ya los síntomas. Pueden verse en el fondo de ojo lesiones blanco cremoso múltiples en coroides y en retina. Aquí en la imagen superior vemos que se ve como si fuera una cadena de perlas, lesiones cremosas blanquecinas. En la imagen B, aquí abajito a la izquierda, podemos ver que en la lámpara de hendidura se ve una cadena de perlas en el vítreo y principalmente lesiones blanquecinas, snowball vítreo y pueden ser bilaterales. ¿Cómo vamos a diferenciar no de pronto que si es cándida o es aspergillus? Entonces aquí les traje una imagen de aspergillus. Esta se va a ver la lesión que es más grande, va a ser hemorrágica, invaden vasos retinales y coroides y puede producir una isquemia retinal. Puede comprometer el espesor total de la retina. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces, primero tenemos que mirar si la lesión, pues, como que involucra humor vítreo o no. Entonces, si es una lesión corioretinal, o sea, en etapa inicial, se puede dar monoterapia antibiótico oral, voriconazol, fluconazol, 200 miligramos 2 veces al día durante 2 a 4 semanas, con un monitoreo constante para mirar la progresión. Este medicamento, el voriconazol, siempre se prefiere pues porque tiene una buena biodisponibilidad oral y puede lograr niveles intravitreos terapéuticos con amplio espectro de actividad contra el hongo. Si ya tenemos pues compromiso del vitrio, entonces ya nos toca iniciar terapia intravítrea. Aquí va a ser ya antifúngicos, puede ser anfotericina B o voriconazol. Siempre el más usado va a ser voriconazol, 100 microgramos sobre 0,1 mililitros. Es preferido este pues porque tiene menos efectos adversos. Se le da en todo caso cualquiera de los dos y vitrectomía pars plana. En las inyecciones del antibiótico va a depender de la respuesta del paciente y adicional vamos a iniciar siempre medicación sistémica, ya sea voriconazol oral o endovenoso, 6 a 12 semanas de tratamiento es lo ideal. Y ya, eso es todo. Gracias. No sé de pronto la doctora que nos vaya a hacer alguna intervención. No, todo bastante bien, me parece importante que hayas